Hola a todos, soy el docente Carlos Flores. Vamos a ver el tema de trigonometría y geometría analítica. El objetivo específico, al término de la unidad, el estudiante resolverá problemas de triángulos semejantes, distinguirá y calculará los diferentes tipos de ángulos, realizará conversiones, aplicará el teorema de Pitágoras, notaría con la finalidad de aplicar el razonamiento trigonométrico a problemas cotidianos y laborales. ¿Qué aprenderemos? Cálculo de medidas de ángulos, triángulos para aplicaciones de cómo encontrar el tamaño de objetos en relación a otros de referencia. Por ejemplo, la altura de un edificio en relación a un sujeto, conociendo las medidas de sus sombras. Otra funcionalidad que entenderemos será cómo podremos saber hasta qué altura llegará una escalera si sabemos cuánto mide hasta dónde podremos pintar. Unos puntos en el plano cartesiano. La geometría analítica se basa en analizar puntos en el plano cartesiano del mismo modo su relación entre las figuras rectas y líneas en general que forman estos puntos, que se termina definiendo con ecuaciones de dos incógnitas con cierta correlación entre sí. En este subtema vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano, sin embargo, tenemos que comenzar definiendo el concepto de plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares y una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X y la vertical eje de las ordenadas o de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre del origen. Tenemos que el primer parte que está del lado derecho superior es el primer cuadrante, en el que las coordenadas tanto X como de Y son positivas. El segundo cuadrante en el que las coordenadas X son negativas y las de Y positivas. El tercer cuadrante en el que las coordenadas de X como de Y son negativas. Y el cuarto cuadrante, el cuadrante donde las coordenadas de X son positivas y las coordenadas de Y son negativas. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X a uno de las Y, respectivamente. Esto indica que un punto P se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, lo cual se representa como P, X, Y. Para localizar los puntos en el plano cartesiano se debe realizar el siguiente procedimiento. Para localizar la abscisa o valor de X, se cuentan las unidades correspondientes hacia la derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas, a partir del punto de origen, en este caso el cero. 2. Desde donde se localiza el valor de Y, se cuentan las unidades correspondientes al eje de las ordenadas, hacia arriba si son positivas o hacia abajo si son negativas. Y de esta forma se localiza cualquier punto dado en ambas coordenadas. Observemos un ejemplo de localización de puntos en el plano cartesiano. Localicemos los siguientes puntos. Aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F. Y se avanzan las unidades de las ordenadas y abscisas respecto a cada punto. Coordenadas de puntos que dividen segmentos a la mitad, punto medio. Si se consideran dos puntos en el plano cartesiano que unidos forman un segmento de recta, se pueden obtener varias características con estos valores. Una de ellas C, que es el punto medio, es decir, el punto del plano cartesiano que divide el segmento de recta en dos partes iguales. Para calcular las coordenadas de un punto medio del segmento de recta formado por los puntos AX, Y1, Y1, B, X2, Y2, se usan las siguientes fórmulas. Para la coordenada X, X igual a X1 más X2 entre 2. Para la coordenada Y, Y igual a Y1 más Y2 entre 2. Ejemplo, encuentra el punto en el plano cartesiano que divide el segmento de recta formado por los puntos A 4,6, B menos 5 menos coma menos 1 por la mitad. Primero se tiene que de identificar los siguientes valores, ambas de X y ambas de Y. X1 4, X2 menos 5, Y1 6 y Y2 menos 1. Para el valor de X sería X igual a 4 más menos 5 entre 2, que es un medio, que es 0,5. Y sería 6 más menos 1 entre 2, X, 5 medios, que es igual a 2,5. Por lo tanto, el punto medio está localizado en 0,5, 2,5. Distancia entre dos puntos. A partir de su ubicación en el plano cartesiano, al igual que en el tema anterior, aquí manejaremos dos puntos A y B en el plano cartesiano, pero esta vez
para calcular la distancia que existe entre ellos. La fórmula a usar a partir de los puntos ax1, y1, bx2, y2 es d igual a raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ejemplo, calcula la distancia que existe entre los puntos 4,6 de A y B menos 5 menos coma menos 1. Primero se identifican los siguientes valores, ambas de X y ambas de Y. X1 4, X2 menos 5, Y1 6, Y2 menos 1. Teniendo estos datos se sustituyen en la fórmula. D es igual a raíz de, entre paréntesis, menos 5 menos 4 elevado a la 2, más, entre paréntesis, menos 1 menos 6 elevado a la 2. Esto da menos 9, raíz de menos 9 elevado al cuadrado, más menos 7 raíz, 7 elevado al cuadrado de raíz. Esto da raíz de 81 más 49. Esto da raíz de 130. Y la raíz de esto es 11,4 unidades. Ecuación de la línea recta. Toda recta trazada en el plano cartesiano tiene una ecuación de primer grado asociada. Por esta razón se les llama lineales a las ecuaciones de primer grado. La forma más usada para estas ecuaciones es la forma pendiente ordenada al origen, que queda como y en función de x o simplemente f de x. En y igual a mx más a. En esa forma los parámetros ma definen todas las características que tendrá la recta. Qué tan inclinada estará, por dónde cruzará, hacia dónde estará orientada. La pendiente m representa qué tan inclinada estará la recta y qué tipo de ángulo estará formado con el eje de x. Por otro lado, el ordenador origen a es el valor donde la recta intersectará el eje de y. Recordemos que el eje de y también se llama el eje de las ordenadas. Veamos un ejemplo. Encuentra la ecuación de su forma pendiente ordenada al origen de la siguiente recta en el plano cartesiano. Ahí se ven. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta la forma de la ecuación que será la respuesta, es decir, la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen. Y igual a mx más a. Teniendo la gráfica, podemos ver según un problema el valor de la ordenada al origen, a que es simplemente el valor del ordenado donde intersecta la recta. 3. Vamos a ver que cruce la recta por el eje y está en 3. Por lo que ya tenemos una parte de la ecuación a igual a 3. Por lo tanto, y igual a mx más 3. Ahora solo tenemos que encontrar el valor de la pendiente m. A analizar hacia dónde estará orientada la recta. Si está recargada hacia la derecha, la pendiente será un número positivo. Por el contrario, si está recargada hacia la izquierda, el valor de la pendiente será un número negativo. Nos vamos a la ordenada al origen, en este caso es de 3. Avanzamos una unidad sobre el eje de las x. Sobre x se pasó de 0 a 1, se avanza hacia arriba contando cada unidad avanzada sobre la cuadrícula del plano cartesiano hasta volver a encontrar la recta. Esto se debe a que la pendiente en relación la división de las coordenadas en y entre las coordenadas x en dos puntos cualesquiera que estén formados en la recta, y hacer ese procedimiento es como tomar dos puntos seguidos sobre el eje de x. Para entender bien el procedimiento usaremos la fórmula para calcular la pendiente. M igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. La resta de y2 menos y1 representa la distancia que hay entre un punto y otro en y la resta de x2 menos x1 representa la distancia horizontal que existe entre un punto y otro, que en este caso estamos forzando que sea igual a 1, lo que nos permite asumir que solo contando la distancia vertical hacia el siguiente punto encontramos a m. Para este caso, y2 menos y1 es igual a 2 y x2 menos x1 es igual a 1, por lo que m es igual a 2 entre 1 igual a 2. Con el valor de la pendiente encontrado ya tenemos completa la ecuación y igual a 2x más 3. Ecuación de los dos puntos. En este subtema, como en el anterior, encontramos la ecuación de la recta, pero ahora a partir de dos puntos dados, sin necesidad de tener el diagrama de plano cartesiano y la recta sobre él. Para eso tendremos en cuenta dos fórmulas, una para calcular la pendiente y la otra para ordenar al origen, tomando en cuenta la forma que hemos visto anteriormente. Para dos puntos A, x1 menos y1 y B, x2, y2, la pendiente se calcula con la siguiente fórmula. M igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ya se calculó la pendiente, se calcula la ordenada al origen a y1 menos x1. Ejemplo, encuentra la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen que pasa por los puntos a igual a menos 4,6 y b igual a menos 1, menos 3.
Primero se identifican los valores dados. X1 igual a -4, X2 igual a -1, Y1 igual a 6, Y2 igual a -3. Se sustituye en la fórmula y nos da total de -3. Ya se encontró la pendiente M, se calcula el valor de A y tenemos que el valor de A es 18, por lo que la ecuación de la recta será Y igual a -3X más 18. Ahora vemos problemas de triángulos semejantes. Para adentrarnos en este tema habrá que entender que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales. Y la razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama razón de semejanza. La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza, donde los lados son homólogos A apóstrofe, B apóstrofe, C y C apóstrofe. Y los ángulos homólogos A y A apóstrofe, B y B apóstrofe, C y C apóstrofe. El hecho de que son homólogos quiere decir que son proporcionales entre sí, por lo que podemos relacionarlos mediante una regla de proporcionalidad dada por una regla de tres. Por ejemplo, determinar la altura de un edificio, una persona a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura de una sombra de 0.9 metros. Podemos plantear dos diagramas que forman dos lados de un triángulo. Se ve el dibujo donde H es la altura del edificio y puede representar la altura de un triángulo y la media de la base del triángulo será lo que mide la sombra. Ya que el ángulo del Sol es igual tanto para el poste como para el edificio, podemos asumir que también el poste forma un triángulo semejante con una altura de 4.5 metros, que es la misma altura del poste, y una base de 0.9 metros, que es lo que mide su sombra. A partir de esto establecemos cómo haremos la operación de proporcionalidad para triángulos semejantes. Del triángulo donde se encuentra la incógnita H se toma el otro lado que nos da el ejercicio. Del otro triángulo se toma el lado homólogo al de la incógnita, en este caso la altura del poste. Estos datos de 6.5 metros y 4.5 metros se multiplican y el resultado se divide entre el dato que queda. 6.5 por 4.5 entre 0.9 metros nos da una altura de 32.5. Por lo tanto, para calcular el lado que no conocemos incógnita, se calculará siempre multiplicando el lado que nos da el mismo triángulo, el lado homólogo del otro triángulo, el resultado que se va a dividir entre el lado que queda, que será el lado contrario del otro triángulo. Ahora vamos al teorema de Pitágoras. Para triángulo con un ángulo recto que mide 90 grados, Pitágoras estableció un teorema dado por una fórmula que denuncia la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los catetos son la base y la altura del triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo en diagonal. Y por entonces el cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Podemos establecer un triángulo rectángulo de los catetos sean A y B y la hipotenusa sea C, por lo que la fórmula del teorema de Pitágoras quedará como C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Si despejamos el teorema de Pitágoras, podemos obtener tres fórmulas para calcular cada uno de los lados del triángulo. C igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada. A es igual a raíz de C cuadrada menos B cuadrada. Y B es igual a raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Cuando tenemos la mitad de uno de los catetos se la hipotenusa y nos hace falta la media del otro cateto. Calcula el valor de la hipotenusa C para el siguiente triángulo rectángulo. Se ve el dibujo, ya que el problema nos da los datos de A igual a 12 centímetros y B igual a 21 centímetros. Podemos calcular C simplemente sustituyendo la fórmula C igual a raíz de 12 al cuadrado más 21 al cuadrado. Y esto efectuando operaciones nos da un total de 24.18 centímetros. En la fórmula para calcular C siempre se efectúa una suma dentro de la raíz. Y pues esto sea todo. Espero que sea de su agrado esta presentación y que hayan aprendido mucho.